Caminando con Dios 24, permanecer en tu lugar. Para el pueblo de Dios, hay un lugar donde debe estar. Para los hijos de Dios, hay un lugar que están llamados a guardar. Y es en ese lugar donde experimentamos la mayor paz. El mandato que Dios le dio a Adán en el jardín del Edén trataba precisamente de ese lugar, el lugar de obediencia donde Adán debía permanecer. Y el Señor Dios le dio este mandamiento al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que comas de él, ciertamente morirás. Pero Adán salió de su lugar. No morirán, dijo la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Por eso, el pecado significa errar el blanco. Dios creó los cielos y la tierra, y toda su creación ha permanecido en el lugar que Él le asignó. Solo el ser humano, creado a imagen de Dios, ha salido de su lugar. Por tanto, la salvación es regresar a ese lugar. Eso es lo que llamamos restauración. El pueblo de Dios no fue hecho para establecerse en este mundo. Somos peregrinos que solo pasan por este mundo pecaminoso, en camino hacia el reino de Dios, nuestro verdadero hogar. Ahora debemos regresar al lugar de obediencia. Un lugar donde no hay vergüenza, un lugar de justicia, paz y gozo. Y para obedecer, primero debemos reconocer y recibir a Dios como Dios. Cuando, por el Espíritu Santo, recibimos a Dios como el Todopoderoso y Perfecto, somos capaces de obedecer plenamente, más allá de nuestra razón, pensamiento, experiencia o tradición. Por eso, los hijos de Dios deben ser entrenados para someterse a la autoridad, a fin de permanecer en su lugar. La fe no es un sistema de lógica o razonamiento. La fe es obediencia a la palabra de Dios. Es permanecer en el lugar que Dios nos ha asignado según su palabra. Permanecer en tu lugar dentro de la familia. Dios ha dado la familia como el lugar donde su pueblo puede conocerle, aprender de él y reconocerle. Antes de conocer a Dios personalmente y someternos a su autoridad, debemos aprender a guardar nuestro lugar dentro del hogar. La Biblia habla del rol de la esposa en el matrimonio. Dijo entonces el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la Iglesia se somete a Cristo, así también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposas, sométense a sus esposos, como conviene en el Señor. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Asimismo, ustedes, esposas, sométense a sus esposos, de modo que, si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda ser ganado sin palabras por la conducta de su esposa. Y la Biblia también habla claramente del lugar del esposo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Ustedes, esposos, sean comprensivos con sus esposas y trátenlas con respeto, como a parte más frágil y coherederas del don de la vida, para que nada estorbe sus oraciones. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Y desearás a tu esposo, y él te dominará. La Biblia también habla del lugar de los padres hacia los hijos. Padres, no irriten a sus hijos, para que no se desanimen.
Padres, no exasperen a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La Escritura también habla del lugar de los hijos hacia sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. El hogar no es simplemente un lugar de lógica y razón. Aun cuando las cosas parezcan poco racionales o difíciles de entender, somos llamados a someternos a la autoridad y a permanecer en los roles que Dios nos ha asignado. Hay un lugar para el esposo, un lugar para la esposa, un lugar para los padres, y un lugar para los hijos. Permanecer en tu lugar en la iglesia. Junto con el hogar, la iglesia es otro lugar que Dios ha dado a su pueblo, un lugar donde llegamos a conocer, aprender y reconocer a Dios. La Biblia conecta el hogar con la iglesia. Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán un solo ser. Este misterio es profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. También en la iglesia hay roles designados para cada persona. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia es una reunión del pueblo de Dios. Aunque sigamos siendo pecadores. No es un lugar donde el enfoque debe estar en la estructura visible o en las personalidades. Es un lugar donde el enfoque debe estar en Dios. Por eso, en el desierto, Moisés cubría su rostro resplandeciente, para que el pueblo no fijara su mirada en él. Incluso Dios escondió el lugar donde fue sepultado. Todos somos siervos de Dios, nada más. Solo ocupamos diferentes funciones y posiciones. Cuando los israelitas veían el rostro resplandeciente de Moisés, él volvía a cubrirlo hasta que entraba a hablar con el Señor. La iglesia también es un lugar de formación. La Biblia llama al pueblo de Israel en el desierto la congregación en el desierto. Él estaba con la asamblea en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados. En la iglesia, la palabra de Dios debe ser proclamada. Y esa palabra debe traer enseñanza, reprensión, corrección y formación en la justicia. En lugar de poner expectativas humanas sobre las personas, o asistir como meros espectadores, somos llamados a ocupar el lugar donde se recibe formación, para ser perfeccionados, equipados como pueblo de Dios. La confusión de estos tiempos. Cuando el pueblo de Dios permanece en su lugar asignado en este mundo, ese mismo lugar se convierte en un anticipo del reino de Dios. Y un día, en el reino eterno, jamás saldrán de ese lugar, donde ya no habrá pecado ni rebelión. Pero hoy, este mundo está dejando su lugar. La autoridad dentro del hogar está siendo desmantelada. Ahora, el que es más listo, más ruidoso o más lógico es tratado como rey. Incluso en las escuelas, la corrección y la disciplina de los maestros están desapareciendo. La autoridad se está debilitando, incluso en el ejército, donde la lógica ha empezado a reemplazar el orden. También los lugares de trabajo ya no son lo que eran. La autoridad de los líderes se ha desvanecido, y ahora todos actúan como si fueran su propio jefe. Todos se han hecho reyes de sí mismos. En los trabajos, una simple corrección puede ser la razón para renunciar, sin previo aviso. Y el crecimiento de empresas de una sola persona sigue aumentando. Este es el tipo de mundo en el que hoy existe la iglesia, un mundo donde la autoridad ha colapsado.
Y en un tiempo así, incluso la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra en la Iglesia se está debilitando. Las voces racionales y lógicas se han hecho más fuertes. Pero la Iglesia no es una reunión de reyes autoestablecidos. Es el lugar donde se reconoce y se honra la autoridad de Dios a través de su palabra, un lugar donde el pueblo responde en obediencia. Ahora es el tiempo de todos nosotros de guardar nuestro lugar. Es tiempo de volver a nuestro lugar como pueblo de Dios, a nuestro lugar como siervos. En el hogar, en las escuelas y en la sociedad, cada uno debe permanecer donde Dios lo ha puesto. Y cuando personas comprometidas a guardar su lugar se reúnen, ese lugar se convierte en un anticipo del reino de los cielos aquí en la tierra. Caminar con Dios continúa.